Saludos nuevamente, aquí con ustedes otra vez en otra sección más del programa Desde mi punto de vista. En el programa anterior había quedado en que iba a analizar dos asuntos adicionales. El caso de la Parguera, con la orden administrativa que dio el actual secretario, el señor Waldemar Quiles, que a todas luces fue una orden muy controversial y violatoria de las leyes del país, ¿verdad? De las leyes ambientales. Este señor fue interpelado por el Senado en pleno. Yo no pude ver completamente ese proceso de interpelación, pero vi algunas partes donde le hicieron preguntas muy puntuales que él simplemente no pudo contestar o que contestó con argumentos falaces, es decir, no ciertos. Porque el problema de la Parguera es muy antiguo, ¿verdad? Es una reserva federal majestuosa. Yo de hecho estuve por allí el sábado, fui a dar una vuelta por el mar eh, en una lancha y la verdad que es un sitio exquisito. Había mucha gente en esta época de año que no es una época de verano, pero aquello estaba lleno de gente bañándose en las playas de los islotes, porque salen en unas embarcaciones particulares o en lanchas a las playas de los islotes que son pequeños, ¿verdad? Pero que es una vista realmente impactante, espectacular. ¿Cómo ha sido posible que los gobiernos de nuestro país desde décadas hayan permitido estas irregularidades y estas anomalías? Bueno, la palabra es muy sencilla. Todos la conocemos, estamos hasta la coronilla de escucharla todos los días, ¿verdad? Y de ver cómo sigue imperando ese régimen que se llama corrupción. Todo eso que se puede ver en la Parguera, que podemos también presentar algunas fotografías de las que tomé el sábado. Todo eso se debe a que los gobiernos desde hace aproximadamente más de medio siglo se hicieron de la vista larga de la gente que comenzó a invadir esos terrenos, número uno. Número dos, a cortar mangles, porque esas casas o casetas, como le llaman, que muchas de ellas no son casetas, porque yo las vi y son casas hasta de 2 pisos, están enclavadas en la orilla del mar, que son terrenos públicos, terrenos que le pertenecen al pueblo y que han sido privatizados por estas personas, más de 100 dueños de estas cabañas o casetas o casas, que en violación a las leyes ambientales y a otras leyes, construyeron todo, ¿verdad? Ese ajuar de casas para su disfrute, de sus familias y de otras personas. En el caso particular que nos toca, tenemos que decir que desafortunadamente este señor Waldemar Quiles ha demostrado que no tiene la capacidad para dirigir un departamento tan sensible como el de recursos naturales. Y no tiene la capacidad porque lo demostró no solo con la firma ajorada de ese documento que no se sabe cómo llegó a su escritorio porque según algunas fuentes del gobierno llegó allí por obra y gracia divina, ¿verdad? Después resultó que no, que apareció la persona que lo había hecho. Y él lo firmó luego de haberlo examinado durante supuestamente 2 horas y no encontrar nada raro. Bien, ese proceso es otro elemento adicional que dictaminan la incapacidad de no solamente del señor Quiles, sino de la actual administración,
que acaba de entrar, ¿verdad? La actual administración que ha demostrado que no tiene la capacidad realmente para gobernar según se dijo para todos los puertorriqueños. Aquí no se está gobernando para todos los puertorriqueños, se está gobernando para un partido político en especial, un partido que ha cometido los actos más deplorables de corrupción, donde un sinfín de sus altos dirigentes han sido procesados por la justicia federal y han cumplido cárcel, ¿ok? Todo eso lo sabemos que ha estado ocurriendo, pero hay otras cosas importantes que no se han dicho a nivel público, y es que allí en La Parguera hay una bahía bioluminiscente que, aunque está un poco retirada de donde están las casetas o cabañas, está siendo afectada por las luces que se han montado en esos lugares, sobre todo las luces en la época navideña, porque esas luces alumbran el agua y afectan a los microorganismos que producen la bioluminiscencia. Entonces, en distintos artículos científicos que se han hecho, ¿verdad? Se ha planteado, sobre todo por el Colegio de Mayagüez, científicos del Colegio de Mayagüez, se ha planteado que esa bahía, que es una de las pocas que existen en el mundo, está siendo afectada por toda la contaminación, no solo de esas luces navideñas, sino por toda la contaminación que se genera, sobre todo por muchos visitantes que lo que hacen es dejar basura en el mar, en el agua, en la playa, y eso afecta a la bahía. Al ser un recurso tan y tan impresionante, yo creo que los gobiernos en nuestro país han sido altamente negligentes, y digo los gobiernos porque han sido todos, han sido altamente negligentes con ese proceso que se ha dado en La Parguera. Y ya este sábado empezó una protesta en contra de la gobernadora, precisamente porque la familia de su esposo, es decir, sus suegros, no tienen una, no tienen dos, tienen tres cabañas o casetas o casas allí en La Parguera, y las están utilizando aparentemente, según se desprendió en la vista que yo estuve viendo una parte de ella en el tribunal, las están alquilando para hospedaje a corto plazo, ¿verdad? Las plataformas esas que hay por internet, y están devengando ingresos de esos recursos sin declararlos al erario público. ¿Ok? Es decir, eso es ilegal. Además de que las casetas son ilegales, es ilegal alquilarlas para lucro personal. Así es que el asunto de La Parguera pica y se extiende. ¿Qué va a resultar en el futuro, verdad? Ya hay supuestamente una investigación de los federales para ver qué van a hacer con eso. El problema es que hasta jueces federales tienen o han tenido allí cabañas de su propiedad. Vemos. Entonces esto yo quiero ya atarlo en este programa de hoy, atarlo con las nuevas políticas que el recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está implantando y que están afectando también a nuestro país, como fue el hecho de una orden ejecutiva absurda que acaba de dar, ¿verdad? De firmar, donde él ha enmendado motu propio la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense ustedes. Es decir, él dice en esa orden ejecutiva que ninguna persona, ningún ser humano que nazca en los Estados Unidos, cuyos padres sean indocumentados, o el padre o la madre, cualquiera de los dos, no es ciudadano de los Estados Unidos. Fíjense ustedes. Y a base de eso, la gobernadora en unos días atrás le dijo a la población de inmigrantes, sobre todo hermanos dominicanos, que
no se preocuparan porque eso no era para nosotros, eso iba dirigido a mayormente a la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, allá era que se iban a hacer las redadas y la movilización. Eso no es cierto. El gobierno federal ahora mismo está invadiendo iglesias, escuelas en Estados Unidos, ¿ok? Residencias personales. Y en el caso nuestro, este fin de semana, grupos, ¿verdad? Brigadas de asalto de estas personas se metieron a Barrio Obrero y a otros lugares a arrestar personas supuestamente indocumentadas. Vemos. Y eso es una política xenofóbica de parte del presidente Trump, porque no sacaron, no votaron de Estados Unidos a los más de 30,000 refugiados ucranianos blancos, rubios y de ojos azules que se refugiaron en Estados Unidos como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esos fueron bienvenidos porque ellos son blancos y se entienden, ¿verdad? El mismo Donald Trump es hijo de inmigrantes, porque su madre fue una inmigrante que llegó de manera indocumentada a los Estados Unidos. La esposa de Donald Trump también es una inmigrante. Vemos. Pero mientras sean blancos y de ojos claros y rubios, pues esa política no se aplica. Se aplica a los morenos, a los negros, a los dominicanos, a los cubanos, a los venezolanos, a los mexicanos. Y quién sabe si a nosotros pronto también Donald Trump va a decir que los puertorriqueños, como ya amenazó también que nos iba a quitar la ciudadanía de los Estados Unidos, tal vez presente una orden ejecutiva diciendo que los puertorriqueños ya no son ciudadanos de los Estados Unidos. Quién sabe, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que tenemos que prepararnos como pueblo, como país, que necesitamos más unidad ciudadana, que necesitamos más educación, más entendimiento de estas cosas, porque mucha gente, ¿verdad? Una mayoría votó por el Partido Nuevo Progresista, que es un partido que es enemigo de nuestro pueblo, porque ese partido a lo que aspira es a eliminar a nuestro pueblo como una nación latinoamericana y caribeña y convertirnos en un achichincle de la extrema derecha norteamericana. Eso es lo que está en juego en este momento. No se trata solamente de que hayan votado por ese partido que reniega de todo lo que huela a puertorriqueño o a boricua, porque lo que hace es exaltar los valores, si hay alguno, ¿verdad? De esa extrema derecha estadounidense que es racista, que no nos quieren, como dijo aquel muchachito precisamente de Aguadilla en el chat aquel infame que dio paso a la salida a la expulsión de Riquito Rosselló de Aguadilla, que dijo que él veía un Puerto Rico sin puertorriqueños. Un muchacho que es trigueño de aquí, de un barrio de Aguadilla. ¿Cómo es posible que diga una cosa como esa? Es porque él niega su identidad nacional. Vemos. Y ese es el problema más grave que tiene nuestro país. Tiene un nombre y se llama colonialismo. Y hasta que nuestro pueblo no entienda lo que es el colonialismo, no vamos a salir de esta crisis eterna en la que hemos estado por más de 500 años desde la época de España. Hasta el próximo programa.